Muchísimas gracias y estamos de regreso otra vez aquí con la agenda sobre empresa o sobre el pilar de empresa en el ID Foro 2021. Ante todo, muchísimas gracias a Gertrudis por haber hecho la presentación y por sus buenas palabras. Y ahora damos continuidad a lo que sería el siguiente punto de la agenda. Estamos a punto ahora de entrar o dar la bienvenida a tres personas que estarán girando su discusión o el debate alrededor de lo que son servicios globales electrónicos y los que son negocios digitales sin fronteras. Bienvenido Alonso Hurtado, socio de ESIJA, Cristina Jareño, directora regional de Guanataca, y Martín Fernández, director general de Bafirma. A todos bienvenidos. Hola. ¿Nos oímos? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Alonso. Primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de ID Foro para participar en esta nueva edición en la que estamos tratando de seguir llevando adelante este mensaje de innovación, de inclusión social este año, dedicados especialmente a temas de empresa, como el pilar donde nos encontramos hoy, a temas de economía y a temas de emprendimiento, muy enfocado a lo que será o a lo que ha sido la recuperación económica y la respuesta que ha venido desde el sector privado hacia la sociedad y hacia lo que necesitamos recuperar frente a lo que ha sido la crisis del COVID, precisamente. Entonces, en el panel de hoy estaremos discutiendo en continuación de lo que ha sido el panel anterior, cómo podríamos considerar que han sido la presencia o el desarrollo de modelos de prestación de servicios digitales a nivel global, o como lo que ha podido ser la prestación de servicios electrónicos que traspasen las fronteras. Es decir, sabemos que hoy en día una buena parte de las respuestas que ha venido para la recuperación económica y sobre todo frente a lo que han sido las restricciones de movilidad está dado o ha venido dado precisamente es por la prestación de servicios que no conocen fronteras o que no conocen precisamente esas barreras geográficas. Entonces, en este sentido, quisiera comenzar el panel o directamente ya dirigiéndome en este momento a Alonso para que nos comentaras. Alonso, tú que vienes de una firma de abogados bastante especializada en temas de tecnología, ¿cómo nos podrías comentar ese outlook, ese panorama general de lo que son las grandes tecnológicas y la creación de hubs regionales para la provisión de servicios digitales? Bueno, yo creo que está muy bien contextualizado. O sea, COVID... A ver, era un proceso que ya se venía haciendo desde hace muchos años. La provisión de servicios de tecnología de la información de forma más o menos centralizada y más o menos localizada por regiones. Las grandes tecnológicas, las compañías, vamos a llamarlas las Big Tech, realmente, derivado del COVID, pues obviamente su volumen, digamos, de trabajo y su volumen de negocio obviamente se ha visto acrecentado. Eso es una realidad, básicamente porque todos hemos acabado recurriendo a tecnologías como la que estamos utilizando hoy y obviamente, y eso se vio en los primeros días de pandemia, de encierro en Europa, se vio como algunas tecnologías no estaban lo suficientemente dimensionadas para dar respuesta al volumen, digamos, de peticiones que se iban produciendo. Al final, quiero decir, es una cuestión simplemente de estrategia, digamos, de negocio. La estrategia, obviamente, nosotros en el despacho lo vemos, que pasa por la apuesta de servicios globales, no solamente de carácter tecnológico, sino también en ocasiones también la parte de tecnología lleva asociada cumplimiento normativo. En temas de identificación y de firma, creo que es una realidad. Muchísimos proveedores de tecnologías, por ejemplo, de identificación, que antes hablaba, en la anterior ponencia se hablaba creo que hemos terminado hablando en un momento determinado sobre el tema de la videoidentificación. Está habiendo algo que no había ocurrido de aquí para atrás, que es que muchos proveedores de tecnologías norteamericanos hayan puesto foco en el mercado europeo, también en el asiático, para la provisión de sus servicios, digamos, de carácter global. Suelen ser servicios que suelen estar más o menos centralizados o focalizados en 2 o 3 regiones. Básicamente se suele repartir el mundo en máximo 4 o 5,
no suele haber más, entre 3 y 5 es lo que suelen utilizar, las regiones que utilizan, y la realidad es que suelen utilizar infraestructuras provistas por esas Big Tech. Lo que estamos viendo también, y creo que es algo absolutamente determinante, es que cada vez más nos piden asesoramiento jurídico, vamos a llamarlo, no especializado en la normativa específica local, vamos a llamarlo en la última milla, pero sí que tengamos una visión global de dónde podemos hacer qué cosas y con qué esfuerzos, digamos, lo más limitados posibles, ¿vale? Es decir, en el fondo lo que nos piden los clientes es, oye, identifícame cuál es la normativa local de cada uno de los países, identifícame los puntos comunes que haya con la normativa, los requisitos que tenemos en Europa y establezcamos un plan de acción para poder penetrar en esos países y empezar a operar en esos países de la forma lo más sencilla posible. Esta, obviamente, es un trabajo bastante intenso, es un trabajo también que desde un punto de vista regulatorio, pues obviamente es un reto, y desde un punto de vista regulatorio es un reto. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen exactamente el mismo corte, por llamarlo de alguna forma, el mismo corte normativo, ¿vale? Aquí es cierto, en todo lo que tiene que ver con certificación electrónica, lo voy a llamar así para hacerlo más general, es cierto que la tendencia está habiendo muchos países de Iberoamérica que están utilizando como referencia el modelo europeo. Eso, obviamente, a compañías como Wanataka, a nosotros mismos también, nos facilita mucho el trabajo y, sobre todo, nos permite poder diseñar o ayudar a diseñar servicios de carácter globales, ¿vale? Eso no implica que no tengamos que hacer cosas a nivel local, ¿vale? Que no haya que obtener autorizaciones y licencias a nivel local, pero obviamente la escalabilidad de esos proyectos es muchísimo mayor que lo que podía ser anteriormente. Cuanto más parecidas sean las normas, más parecidos serán los requisitos y, por tanto, más escalables podremos ser en el diseño de esos modelos de negocio. No olvidemos que en este sector en el que estamos, esto no va de tecnología, o no solo va de tecnología. Esto siempre me gusta explicarlo con las 3 patas de un banco. Esto va de una solución de negocio, es decir, solucionamos un problema, un determinado problema que tenemos en la realidad. 2, lo solucionamos con una determinada tecnología. Y 3, esa tecnología tiene que cumplir con una normativa, sí o sí. Siempre está relacionado con el cumplimiento de una normativa. Y lejos de que la normativa pueda ser, que siempre, esto es muy típico, que desde el mundo de la tecnología es habitual que se vea al mundo jurídico, digamos, se vea como un obstáculo, es una oportunidad maravillosa, porque lo bueno que tiene el mundo jurídico es que todo aquello que no está prohibido en la norma se puede hacer, salvo que cometamos fraude de ley. Nosotros hemos diseñado en algunos casos servicios en España y en otros países, servicios que nos han permitido, una vez analizados por los reguladores han quedado y han dicho, es la primera vez que nos ponen esto encima de la mesa, pero la realidad es que nos podemos decir que no se puede hacer, porque es que la realidad es que se puede hacer, tanto desde un punto de vista obviamente jurídico como desde un punto de vista técnico. No estamos haciendo tampoco ninguna barbaridad, ¿vale? Eso, obviamente, si tienes una buena tecnología, ya sea propia o provista por un tercero, como puede ser Wanataka, tienes una buena solución de negocio, digamos. Es lo suficientemente usable como para dar respuesta, como para que el día que te plantees utilizarla funcione a la primera, que creo que esa es la clave, ¿vale? Y no te suponga un problema utilizar la tecnología determinada, es decir, te suponga una solución a un problema. Y tercero, esa tecnología en cuestión que estés utilizando, además de hacer esas 2 cosas que acabo de decir, te permita garantizar el cumplimiento normativo y generar, en la medida de lo posible, la mayor eficacia jurídica probatoria asociada a la transacción correspondiente que estés haciendo, pues yo diría que es la solución perfecta. Y si me lo permite hacer en multiplicidades de países, pues obviamente pensando en que hoy día el negocio, digamos, internacional, vamos a llamarlo, el negocio global, realmente ya no es una cuestión solo de las multinacionales, sino que es de multiplicidades de compañías, no solamente multinacionales, sino
pequeñas empresas, creo que es absolutamente determinante, sin duda alguna. Yo creo que es de hecho la clave, y creo que es probablemente lo que más y mejor podemos llegar a haber extraído de la parte, digamos, buena, por así decirlo, que podemos llegar a extraer de la pandemia que estamos viviendo todavía, aunque a veces se nos olvide y parece que ya la hemos terminado, pero no. Y luego antes han descrito otras situaciones a las cuales no tienen por qué ser pandemia, ¿vale? Situación de Bolivia ahora, política y demás, que tienes problemas o limitaciones para poder moverte y demás. Creo que la tecnología es eso, lo que da es una respuesta a poder seguir haciendo vida, entre comillas, con sus limitaciones y demás, pero poder seguir, que la máquina siga operando, entre comillas, y siga funcionando la economía como debe funcionar. Creo que la tecnología está aquí para ayudarnos, y que esos modelos globales, lejos de que vayan a ralentizarse, van a ir creciendo. ¿Cuál es aquí, como digo siempre, cuál es el punto que creo que es la clave? Sobre todo yo siempre a los reguladores le digo, regulad, pero no limitéis. Creo que es la clave. Regulad, pero no limitéis. No pongáis trabas, en algunos países ocurre, no pongáis trabas a iniciativas privadas que solucionan los problemas que vosotros no sois capaces o no queréis solucionar. Creo que es... sé que hay también gente institucional en el evento institucional, me refiero al sector público, y yo siempre a todos, da igual el país donde esté, siempre les digo lo mismo. Si todos tenemos un mismo objetivo, que es lograr que los servicios, digamos, en este caso de identificación y de certificación electrónica, sean lo más extendidos posible, ¿por qué nos reservamos, entre comillas, y ponemos limitaciones a determinadas iniciativas privadas que solucionan probablemente en tiempo y forma lo que probablemente en los estados les cuesta en cierta medida poder solucionar con esa agilidad y esa rapidez? Yo es lo que digo siempre. Creo que esto es un pastel de lo suficientemente grande para poder repartir muchos trozos a muchos y que todos podamos comer un trocito de pastel en condiciones. Creo que es un punto muy importante y con lo que me quedaría también como una conclusión final. Muchas gracias, Alonso. Me quedo contigo un segundo para obtener una pequeña respuesta adicional de lo que estabas comentando. Rescato muchísimas ideas de lo que has comentado, las recomendaciones a los reguladores nacionales de los distintos países, que a quienes desde ya les doy la bienvenida, porque sé que hay varios presentes y que estarán participando a lo largo del ID Foro. Como siempre, amigos. Amigos de este foro, siempre son amigos de este foro. De todo lo que has comentado, simplemente para rescatar un poco, trayéndolo hacia el tema principal del panel. Comentaste que en los últimos meses, años, han recibido múltiples solicitudes de análisis legislativo sobre similitudes que deben haber en los distintos países sobre las legislaciones para la prestación de servicios digitales. Esto, cuando hablamos de similitudes, siempre pienso en lo mismo. ¿Es una tendencia o en tu experiencia lo que vemos aquí es una tendencia a la regionalización de estos hubs o nodos operativos de empresas tecnológicas? Y ahora en breve le doy paso a Guanataca por alusiones, que ha salido un par de veces aquí mencionada. Bueno, a ver, es una tendencia. A ver, pensad también que la ubicación de determinados hubs regionales en muchas ocasiones no solamente adolece a cuestiones regulares, o sea, no solamente adolece a cuestiones tecnológicas, sino que adolece en muchas ocasiones a cuestiones también de carácter de estrategia tributaria y fiscal, en muchas ocasiones, ¿vale? Las compañías tecnológicas requieren, en el caso de tecnología, requiere también temas de infraestructura, conectividad, que antes ponían ejemplos de que hay algunas zonas, en algunos países que tienen problemas de conectividad. Obviamente eso para una compañía de tecnología, pues es absolutamente, un hub tecnológico es absolutamente determinante, ¿vale? La seguridad, digamos, desde un punto de vista de la conectividad. Eso es obviamente claramente determinante. Pero en muchas ocasiones también es un tema puramente fiscal y tributario. Es decir, a la compañía le da exactamente igual abrirlo en el país A, en el B o en el C. Es una cuestión de dónde es más eficiente abrirlo, siempre y cuando la conectividad sea la adecuada, la estabilidad del país sea la adecuada. A partir de ahí tampoco tiene mucho criterio
tradicional, ¿vale? Lo que sí tengo claro, y esto sí es cierto, que en muchas ocasiones vemos, una vez hacemos ese análisis, ¿vale? Nos preguntan algo que, como digo yo, no es un tema objetivo, entre comillas, es algo más subjetivo en el análisis, ¿vale? Es, oye, vosotros que tenéis oficinas locales en todos esos países, ¿cuál creéis que es el país más adecuado para centralizar y crear un hub centralizado de no sé qué compañía tecnológica? Y ahí es una cuestión que, como digo, es menos objetiva, más subjetiva. Tiene que ver con los tratados, por ejemplo, para evitar dobles imposiciones. Normalmente suelen ser compañías internacionales que vienen de fuera, multinacionales, y que se quieren, digamos, entrar a un determinado país. Tiene que ver mucho con los tratados de doble imposición, desde un punto de vista fiscal y tributario. Tiene que ver mucho con temas políticos, estabilidad política, voy a llamarlo, ¿vale? Estabilidad político-económica, por llamarlo de alguna forma, es también muy importante. Lo metemos también en la coctelera. Y también es muy importante, como decía, la conectividad. Conectividad tanto, vamos a llamarlo, a la red como a energía, digamos, a lo que es la parte puramente eléctrica, digamos, ¿no? Es absolutamente determinante porque, obviamente, estos servicios, los hubs son maravillosos, pero tienen una parte mala, que es que centralizas y prestas servicios a muchos al mismo tiempo. Entonces, como falle, no vas a tener un problema, vas a tener cientos de problemas elevados a n. Entonces, por eso es tan determinante, como digo, no solamente es una decisión regulatoria, es una decisión de muchos factores. Y luego, en algunos países, estamos viendo como las agendas digitales están metiendo la posibilidad de que atracción, digamos, de inversión internacional mediante no solamente beneficios fiscales, sino en ocasiones directamente ayudas directas y subvenciones directas. Eso, obviamente, es un plus también a tener en cuenta. Como digo siempre, las ayudas suelen ser un one shot y se acaban, ¿vale? Con lo cual no solamente puede ser la toma de decisión en base a ese criterio, pero sí es uno más que también se suele tener en cuenta y lo solemos tener en cuenta en esos informes que montamos. Gracias, Alonso. Interesante ver que aquí estamos hablando no solamente de temas tecnológicos o temas meramente regulatorios sobre el acceso a los servicios tecnológicos, sino que al final estamos hablando de empresas y que están afectadas por los mismos aspectos que están afectados la mayoría de todas las empresas en el mundo, fiscalidad en general. Por alusiones, paso directo a Cristina Jareño, directora regional de Guanataca. Bienvenida, Cristina. Pues un poco para dar contexto por las menciones que ha habido aquí. Guanataca es el proveedor de servicios de infraestructura de clave pública, la infraestructura que se utilizan en los prestadores de servicios de confianza o certificación, dependiendo de dónde estemos, que tiene, si se quiere, una presencia más importante en países de habla hispana. Un poco para ubicarnos dónde estamos y de qué estamos hablando. Cristina, ¿podrías comentarnos cuál es el modelo de negocio? ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo en Iberoamérica? Okay. Bueno, buenas tardes y un placer estar aquí compartiendo este debate con Alonso y con Martín. Pues un poco respondiendo a tu pregunta y un poco, como decías, por alusiones, Guanataca nace con el objetivo de ahorrar bueno, iniciaré de otra manera. Históricamente, todos esos prestadores o todas esas empresas que, como prestadores de servicios de certificación, debían desembolsar o debían hacer una inversión bastante elevada a la hora de adquirir tanto el hardware como el software necesario para emitir esos certificados digitales y utilizar o poder utilizar esas firmas electrónicas, ¿de acuerdo? El mercado va evolucionando y Guanataca nace con el objetivo de poder ofrecer o proveer una infraestructura de clave pública, tanto a nivel de hardware como de software, pues lo más innovadora posible a todos esos o a los prestadores que debían o que querían renovarla para poder un poco adaptarse a los nuevos modelos de negocio, así como a otras empresas que sin ser inicialmente prestadores de servicios de certificación, pues desean adquirir una mejor tecnología o una tecnología que sea capaz de ser más usable en aquellos sectores, modelos de negocios a los que ellos se dedican. Por tanto, Guanataca lo que brindamos es proveer, como os decía, toda esa infraestructura de clave pública
no solo el hardware, sino también el software para los distintos servicios y usos de esas identidades o certificados digitales como servicio, ¿de acuerdo? Y efectivamente, como decías, pues sí tenemos un papel importante en muchos países de América Latina porque estamos presentes en más de 12 países brindando estos servicios de infraestructura en América Latina. Cristina, me quedo un segundo contigo aquí simplemente para conectar con lo que comentaba Alonso anteriormente. Entiendo entonces, debemos entender que desde Guanataca o el modelo de negocio que están gestionando desde Guanataca también están haciendo uso de estos llamados hubs regionales o que están centralizando esta infraestructura desde un punto y deslocalizándola para prestar servicios desde un punto o uno o varios puntos a múltiples países, en este caso en América Latina, que es la referencia que tú has hecho, ¿correcto? Correcto. Le temía un poco a esta pregunta, no, es broma, pero a lo que decía antes, me decía un comentario sobre que, bueno, que puede haber un cierto peligro en esto, en tener todo localizado, porque si falla, falla todo, ¿no? Y que entonces es un gran riesgo, ¿no? Entonces, bueno, desde Guanataca efectivamente prestamos o seríamos parte de este nodo, si bien con infraestructura en múltiples centros de procesamiento de datos y con las medidas de seguridad necesarias para que nada falle, Alonso, para que nadie tenga ese temor. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Martín Fernández, director general de Bafirma. Bienvenido, Martín, a este espacio. De hecho, Martín es miembro de ID Foro desde el año 2020. El año pasado tuvimos la suerte y el privilegio de contar con Martín dentro de la agenda del ID Foro 2020. En esa oportunidad, como gerente de identificación electrónica para AGESIC, la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay, hoy con otro sombrero, con otra posición desde el sector privado, a darnos otra visión, aprovechando también, y seguramente Martín, te lo anticipo, es posible que caiga alguna pregunta también basada en tu conocimiento previo de ese mercado, de toda la experiencia que has tenido durante todos esos años en el gobierno o en las instituciones gubernamentales de Uruguay. Directamente, Martín, un poco en la misma línea de lo que le comentaba a Cristina. Sabemos que Bafirma es una empresa que nace precisamente con una vocación de servicios internacionales o de servicios globales, perfecta para lo que estamos discutiendo en este momento, y que en una buena parte también ha estado habilitada, o los servicios que está prestando se han habilitado a partir de, en una parte, los acuerdos de reconocimiento de transfronterizo de firmas electrónicas en el marco del Mercosur. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que estáis haciendo, en qué está trabajando exactamente desde Bafirma? Sí, ¿me escuchan bien ahí? Porque tuve una pequeña fuerte y claro. Perfecto. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos, a los integrantes del panel, a Cristina, Alonso, a vos, Donald, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, a ver, los integrantes de Bafirma tenemos una fuerte vocación de servicio, eso sin duda, por lo que vos comentabas anteriormente, desarrollando desde una agencia de gobierno para facilitar la infraestructura y el uso de la ciudadanía en Uruguay, pero también trabajando en acuerdos internacionales para poder llevar los casos de uso a otros países. Y parte de la sociedad Bafirma está formada también por socios que vienen desarrollando con otras empresas tecnología para gobiernos y organizaciones internacionales. Entonces la vocación de servicio, sí, sin dudas, está en el ADN de Bafirma. Y antes de contarte un poco el caso de uso, para no olvidarme, hoy Alonso comentaba dos cosas que me parecieron súper interesantes. Por un lado, las regulaciones más orientadas a no limitar, sino a habilitadoras, y es algo que nosotros también hacemos foco en eso, y en la experiencia con el acuerdo de Mercosur, trabajados desde Uruguay, era un poco las cosas que iban apareciendo y que a la hora de analizar una regulación de un país, nos parece interesante cuando se está en valencia funcional, es una regulación habilitadora y
y nos vemos beneficiados todos. Cuando es más restrictiva, va un poco en contra de la innovación de alguna manera. Entonces, ese me parece un punto súper clave, como también lo que comentaba de la intersección entre la tecnología, lo jurídico y los casos de uso. Y justamente ahí es donde apuntamos con nuestro modelo de negocio. Por un lado está lo jurídico, cada país tiene esa última milla que trabaja en la parte normativa. Sin duda, y acá voy a mi experiencia anterior, en Latinoamérica se está guiando mucho por el EIDAS, pero hay algunas pequeñas diferencias en nomenclatura, en los niveles de firma, de repente no hay 3, hay 2, hay 4, hay las leyes de privacidad, es un punto importante a tener en cuenta, hay un montón de factores que están en esa última milla, pero hay una guía general que antes eran NIST, EIDAS, y está muy por el lado del EIDAS. Entonces, eso es una gran ventaja. Y por el otro lado, está la parte de proveer la infraestructura base, que ahí voy a lo que comentaba Cristina, siempre fue algo muy costoso, y lograr la infraestructura necesaria con los estándares necesarios y certificaciones necesarias para montar una autoridad certificadora es un tanto costoso y complejo. Y a la hora de lograr acuerdos internacionales son dos de los puntos a tener en cuenta, la regulación y cuáles son esas infraestructuras que tienen. Obviamente las infraestructuras orientadas a servicio ha bajado esas barreras notablemente y es un punto que nosotros en Bafirma chequeamos en cada país si están estas posibilidades de acreditarse prestadores de servicios de confianza o de certificación brindando sus soluciones de las nubes. Y ahí entramos nosotros porque donde hacemos foco es en la última milla, en el caso de uso. Entonces, nuestro modelo de negocio concretamente va orientado a conectar de alguna manera prestadores de servicios de certificación o de confianza que ya están acreditados en distintas regiones y países. Entonces, los conectamos en una misma plataforma, unificamos criterios, de modo de poder verticalizar distintos casos de uso que faciliten concretamente el uso al usuario final o a las empresas que necesitan dar un servicio a un usuario final. Realmente detectamos que en cada país suele ser un tanto complejo el entendimiento muchas veces de cara al consumidor, al ciudadano, de la firma digital en general, ¿no? Como industria y en sus casos de uso. Suele ser complejo a la hora de validar un documento, si esa firma, qué nivel de garantía legal o técnica tiene y de qué tipo de firma estamos hablando. También es un tanto complejo a la hora de utilizar la firma en determinado caso de uso, qué tipo debe utilizar. Eso se repite, lo vemos en cada país, mucho más cuando estamos trabajando en acuerdos internacionales para regionalizar esto. Entonces, concretamente el modelo nuestro intenta resolver eso de alguna manera. ¿Cómo? Conectando autoridades certificadoras a una plataforma tecnológica de forma que facilite el uso y la validación de documentos o transacciones que implican firma. Muy bien. Martín, me quedo contigo en este punto un poco para profundizar y para tratar de rescatar un par de puntos importantes que has comentado. Pues me llama mucho la atención y justo después de esto iremos con Alonso porque a pesar de que esto no es un panel meramente jurídico, el tema jurídico, normativo o regulatorio sigue apareciendo aún en las visiones más tecnológicas de las soluciones que se están proponiendo como un vector o un factor determinante de cómo estamos prestando los servicios. Entonces, Martín, contigo rescato dos puntos para resumir lo que has comentado. En las plataformas que vosotros estáis agregando en este momento, podremos observar o podremos pensar que están considerando prestadores de servicios de certificación que se encuentran acreditados en sus determinadas legislaciones y además están ofreciendo servicios de validación. Exactamente, ¿cómo abordan este tema del servicio de validación cuando hay involucradas más de una jurisdicción? Y te lo pregunto directamente porque los que estamos en el sector y los que tenemos años trabajando en el sector en América Latina sabemos que el tema de la validación transfronteriza o los efectos jurídicos de una firma electrónica más allá de las fronteras de
del país donde se ha emitido, donde el país donde reside el prestador que lo ha emitido, siempre tiene problemas. ¿Cómo están abordando exactamente el tema de la validación? Sí, perfecto. A ver, en Europa están las conocidas listas de confianza. En Latinoamérica no todos los países se manejan listas de confianza, sino que puede haber una raíz de certificación y una cadena, pero básicamente a nivel conceptual lo que nosotros hacemos es, más allá de los acuerdos normativos que hayan entre un país y otro, es avanzar por el lado tecnológico y privado, armando una suerte de lista de confianza privada. ¿Qué es esto? Nosotros integramos las cadenas de certificación acreditadas de cada país llamémosle, en una lista o repositorio de confianza de nuestra plataforma, y disponibilizamos mediante un servicio la validación de cualquier autoridad privada en general, aunque podrían ser públicas. Y acá me agarro este detalle. Si no hay un acuerdo entre las distintas jurisdicciones, esa validación es meramente técnica, ¿no? Si no hay un acuerdo entre Uruguay y Brasil, por poner un caso concreto, en reconocimiento de firma digital, yo puedo validar técnicamente esa firma, pero no necesariamente va a tener un valor jurídico. Entonces, partiendo de esa base, a nivel de Mercosur ya hay un acuerdo que se firmó hace un par de años, justamente en el panel del año pasado hablábamos sobre eso, que reconoce de forma recíproca la firma digital de los países miembros. Entonces, nosotros disponibilizamos las listas de confianza de cada uno de estos países para que a nivel privado se pueda consultar y validar. Por otro lado, integramos de otros países por fuera de Mercosur también, más allá de que jurídicamente puedas validar esa firma y no tenga un valor jurídico en otro país, pero sí te va a poder validar de forma tecnológica, y en el ámbito privado encontramos que hace sentido en algunos casos, y que de alguna manera siempre la parte normativa va un poco más atrás de la tecnológica. Entonces nosotros ya esa milla ya la avanzamos, la construimos, la disponibilizamos y esperamos a que se avance de alguna manera en la parte normativa. Dentro de Mercosur ya está habilitado reconocimiento de firma. Sabemos que otros países tienen acuerdos bilaterales también, y que Alianza del Pacífico avanza por su lado también en bloque en buscar ese reconocimiento. Entonces justamente ese es nuestro foco, ya tener disponibilizada la tecnología para cuando estén las normativas adecuadas, va a ser un plus más, pero a nivel privado ya se puede hacer uso de estas herramientas para validar en distintos contextos. En definitiva, en el sector privado, cada empresa es la que asume su riesgo y la que puede hacer su gestión de riesgo de alguna manera y decidir en quién da la confianza. Entonces nosotros somos un proveedor más en ese sentido. Gracias, Martín. Rescato 2 puntos de lo que has comentado. El primero es que la tecnología normalmente va más adelante que la normativa, lo cual, en mi opinión personal, creo que es completamente normal, porque la ley al final lo que hace es regular una situación que ya existe, y seguramente Alonso ya me corregirá en breve. Y la segunda, un poco para traducir esto en el lenguaje normal que manejamos dentro del foro, entendemos que Bafirma lo que está haciendo es crear una suerte de TSL o de lista de confianza similar al modelo europeo de manera privada. Pues lo que están es proveyendo una infraestructura que sabemos que desde hace años se ha tratado de proveer desde los gobiernos, pero que todavía no ha sido una realidad. ¿Correcto? Exactamente, exactamente. Ese es el punto, poder acelerar un poco desde el lado tecnológico con esa construcción y disponibilizarla para toda la comunidad, público o privada. Es exactamente ese el punto. Muchas gracias, Martín. Regreso contigo, Alonso. No sé si por menciones, por alusiones o simplemente porque el tema de regulatorio sigue apareciendo como común denominador en todas las discusiones. Écija, y para quien no lo conozca, que esté presente en el foro, es una de las firmas con una orientación tecnológica bastante fuerte, que tiene mayor presencia en países hispanoparlantes. Por lo cual te lo pregunto abiertamente desde la experiencia,
que da pues, participar en tantos foros o en tantos lugares de países hispanoparlantes. ¿Qué está pasando exactamente en materia regulatoria para habilitar esta clase de servicios globales? Es decir, y vuelvo a repetir, la regulación, la normativa aparece como común denominador en la habilitación de estos negocios globales o servicios digitales globales. ¿Está pasando algo dentro del sector, dentro de la región a nivel regulatorio que esté haciendo habilitar o estamos simplemente nadando sobre las lagunas? Yo diría, o sea, ¿qué está pasando? Están pasando muchas cosas, ¿vale? Lo único es que no están pasando las mismas cosas en todos los países o de forma uniforme. A ver, en Europa yo siempre digo que estamos un poco mal acostumbrados, ¿vale? Porque al final la Unión Europea, aunque es cierto que no es oro todo lo que reluce, es cierto que con esto de la única regulación y la armonización a nivel comunitario y demás, aunque no es cierto que sea exactamente lo mismo, pero sí es cierto que los principios y el funcionamiento, digamos, está bastante uniforme, ¿vale? En América Latina está ocurriendo, a mi juicio, hay podríamos decir, dos grupos de países. Unos países que están adoptando modelo europeo, que lo decía antes el compañero, con sus matices, obviamente, y sus particularidades, ¿vale? Locales, de última milla, pero que se están alineando bastante con el modelo europeo y que además eso, obviamente, pues nos da los beneficios que hemos dicho antes. Y luego otro conjunto de países que, en resumen, lo podemos resumir con que van por libre, ¿vale? Un conjunto de países en los cuales luego ya ahí podemos ir creando individualidades, donde te encuentras países donde directamente quieren poner las cosas difíciles para que el sector privado entre a operar dentro del país. Otros países donde se alinean con otros digamos, esquemas regulatorios menos cercanos a los habituales en Europa y que, por tanto, hacen más complicado que, por ejemplo, esos acuerdos internacionales que estaba antes describiendo que eran necesarios para poder hacer lo que ellos hacen, puedan darse, digamos, se puedan producir, ¿vale? Yo diría que esos serían los dos grandes bloques, luego ya con sus subderivadas, pero yo diría que esos son los dos grandes bloques de lo que estamos viendo. Por suerte diría que el bloque primero es mayoritario con respecto al segundo. Ahora, y creo que los que no están todavía, sí es cierto, algunos conozco que todavía no están, pero que sí tienen iniciativas bastante potentes y que creemos que saldrán adelante. Para que la regulación quede alineada o bastante alineada, sin perjuicio de las particularidades concretas que quieran añadir y digamos, las particularidades específicas. Pero yo creo que aquí es muy importante. Yo aquí siempre digo, si estamos regulando en el mundo de la tecnología, tenemos que pensar que tenemos que regular de la forma lo más global posible. Y cuando digo de la forma más global posible, estoy diciendo de la forma lo más interoperable posible. Hay una palabra que siempre los reguladores se olvidan. Pero es lógico que se olviden de ella porque la regulación es soberana. Y soberana significa estar arraigada, ¿no? al país concreto, ¿no? a la soberanía del país concreto. Y eso en el mundo de la tecnología tiene, entre comillas, las patas muy, muy cortas. ¿Por qué? Porque podrás crear tu fiesta o tu regulación a nivel local, pero en el momento que no seas interoperable con el resto, vas a dejar de ser, entre comillas, permitidme la expresión, sexy para los inversores internacionales y sobre todo también para que ese mercado evolucione, entre comillas. Si el regulador viera las cosas desde un punto de vista, a mi juicio, no todos los reguladores, obviamente, pero siempre se añadiera ese concepto, digamos, de interoperabilidad en las regulaciones y se pensara más allá, entre comillas, de las fronteras, sino el pensar en que pueden venir para acá y los de aquí pueden ir para allá. Creo que eso es absolutamente determinante. Obviamente en Europa eso lo tenemos muy superado desde hace muchos años, pero porque hubo un acuerdo político que nada tenía que ver con la tecnología
en su momento y era más de carácter, si lo me apuráis, económico, ¿no? Pero al final la tecnología no ha sido más que un paso más, es decir, un paso más en esa evolución de crear una uniformidad. Yo creo que con las muchísimas dificultades que sé que hay a nivel político y regulatorio, obviamente son muchísimas las diferencias y muchísimas los matices que obviamente yo no estoy aquí para poder reducir el problema a lo inexistente, porque obviamente existe, las limitaciones y las complejidades, pero creo que la clave está ahí. Eso hará que América Latina, sin duda alguna, pase a ser un player muy importante en el mercado. Lo que buscan las compañías tecnológicas es escalabilidad, y escalabilidad requiere los factores que he dicho anteriormente, y uno de ellos es poder ser interoperable. Si no podemos ser interoperables porque las regulaciones no nos lo permiten, obviamente las tecnológicas no van a apostar por esa zona. Seguro que no. Seguro que no. Van a apostar lo mínimo, digamos, necesario para poder operar, pero un poco más. Entendido, entendido. De hecho, y aquí hago un pequeño paréntesis, en el caso de ID Foro, cuando iniciamos este proyecto, una de las cosas que siempre comentábamos era precisamente esa. En América Latina y España incluida, a veces no hemos logrado todavía de sacarle el máximo provecho al tema de que nos montamos un avión durante 12 horas y nos volvemos a bajar y seguimos hablando en español, que es por donde se comienzan los acuerdos, hablándose en el mismo idioma, hablándose con el mismo cariño, con una cultura común. Así que de esta intervención, Alonso, pues rescato un poquito que entendería que desde tu punto de vista las mayores fricciones que pueden haber en este tema no son tecnológicas puras y duras, sino regulatorias e incluso en algún punto de voluntad política, que entiendo básicamente y sin querer que te comprometas con una opinión más profunda, entiendo que en el caso europeo el compromiso o esta fricción, la primera que se rompió fue por una voluntad política, ¿no? Sí, obviamente. Quiero decir, si nos vamos ya a los antecedentes de la Unión Europea, todos sabemos cuáles son los antecedentes. Nos habíamos estado asesinando en 2 guerras mundiales. No olvidemos, las cosas hay que mirarlas con el prisma, digamos, correcto, ¿no? Entonces, el resultado final, obviamente, es un acuerdo político. Es un acuerdo político, pero que tiene elementos económicos, que tiene elementos sociales. Y aquí yo creo que es clave, es determinante el tener claro cuál es una ruta, digamos, para la región. No estoy hablando para cada uno de los países. Tener una ruta clara de dónde quieres colocar a tu región en los próximos 20 años. Esa es la clave. Y que todo el mundo esté de acuerdo que la región va a estar ahí dentro de los próximos 30 años. Obviamente, cuantos más miembros somos y más dispares somos, más difícil es conseguir que ese acuerdo de máximo sea lo más específico posible. Pero es cierto que en la práctica el objetivo tiene que ser ese, tiene que ser de carácter político. Insisto, de carácter político / regulatorio. Fíjate, los ingenieros, por regla general, ¿vale? Porque son ingenieros, es más fácil entenderse entre ingenieros que entre reguladores, que no digo que los reguladores no puedan ser ingenieros, todo lo contrario, es más fácil. ¿Por qué? Porque el lenguaje es más... El lenguaje, no entendeme, no estoy diciendo el lenguaje que hablamos obviamente español y nos entendemos todos, o inglés y nos entendemos todos, pero lo que quiero decir es más fácil, digamos, alinear requisitos técnicos, y yo me ocurre muchas veces cuando hacemos proyectos internacionales en el cual yo hablo con un tipo de Japón y a mí me sigue asombrando que me entienda con él, ¿sabes? No por un tema idiomático, sino porque hablamos el mismo idioma, casi el mismo lenguaje, con las mismas palabras, con las mismas más o menos ideas y entendimiento, y luego ya, eso sí, la forma de ejecutarlo es distinta, la de un japonés a la de un español, obviamente. Eso es muy diferente en muchas ocasiones, en muchos aspectos, pero es cierto que en Latinoamérica yo no veo que haya tantas... Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con América Latina y hay diferencias, pero no hay grandísimas diferencias en el qué y en el cómo hacemos las cosas. Entonces ahí yo creo que es una cuestión de intentar a la medida de lo posible aunar
lo máximo posible y alinear lo máximo posible para lograr la máxima interoperabilidad posible desde el punto de vista regulatorio. Y también, obviamente, insisto, al final tiene que haber una voluntad política, si no, es difícil. Es difícil porque si no se queda en una cuestión meramente técnica. Y eso, obviamente, no es el objetivo. Tus palabras sobre las dos guerras que hemos tenido aquí en Europa me han recordado a una intervención del año pasado en el ID Foro 2020 de Olinda Salguero, quien en ese momento era jefe del gabinete del secretario general del SICA, que decía que la interoperabilidad tecnológica formaba parte del proyecto de paz, porque si los países lográbamos interoperar, pues seguramente nos iría mejor en este proyecto de paz. Así que guardo tus palabras allí. Cristina, visto todo lo que ha estado comentando tanto Martín como Alonso, te hago una pregunta un poco más dirigida a ti, que el caso de uso que tienes, pues sois una empresa que tiene específicamente un hub donde están regionalizando servicios, donde están prestando servicios al resto de países. En el desarrollo de este modelo de negocio, ¿cómo se han beneficiado ustedes de las normativas similares? Porque entiendo que uno de los principales regiones en el mundo donde ustedes se están focalizando es precisamente América Latina. O sea, ¿se han beneficiado precisamente de esta estandarización, de esta similitud entre las normas o por el contrario, en este punto es donde se han encontrado barreras? Ok. Respondiendo a la primera pregunta sobre cómo nos hemos beneficiado, efectivamente, como bien mencionaba anteriormente tanto Martín como Alonso, por suerte, hay países donde sí se están fijando mucho y para ellos es un referente toda la normativa del reglamento EIDAS, ¿de acuerdo? Y digo por suerte porque bueno, nosotros ya hace unos años que lo tenemos ya implementado y esto hace que al convertirse en una referencia, pues beneficia al mercado. Beneficia al mercado, beneficia a los partners, beneficia obviamente a los prestadores de servicios de certificación y a aquellos que quieren acreditarse con la infraestructura de Wanataka y por ende al negocio de Wanataka. Respondiendo a la segunda sobre si hemos encontrado barreras, sí, como bien decía también Alonso, todos los países que van adaptando estos cambios, hay algunos matices que no. Por suerte cada vez son más países los que sí los van adoptando, pero por desgracia, o por así decirlo, tendremos que esperar y tener un poquito más paciencia, sí hay países que no los están adoptando. Por ejemplo, y creo que bueno, uno de los países es Argentina, y creo que el año pasado, en las anteriores dos últimas ediciones de ID Foro, tuvimos a panelistas de aquel país, donde ellos hacían referencia a cómo ellos tenían que reinventarse, o bien, como comentaba antes Martín, dado que no es algo que estén avanzando por la parte regulatoria, pues buscar la forma por la parte privada de seguir estos estándares que beneficien al desarrollo del mercado y a la tan preciosa palabra que nos gusta tanto, a la interoperabilidad y a la usabilidad de los usuarios de estos servicios. Por tanto, sí, encontramos barreras y encontramos beneficios, pero sí reitero pues, lo importante de que los países vayan adaptando estos nuevos cambios regulatorios, si bien con algunos matices, como repetía, ¿no? Pero sí es algo beneficioso para el mercado, para los partners de Wanataka, para los prestadores que van asumiendo estos cambios a nivel de infraestructuras y de estándares, y que beneficia obviamente a todos los países y a toda la región. Bien. Martín, conectando con esto que estaba comentando Cristina, evidentemente, por lo que ya nos has comentado de que es el modelo de negocio que estás impulsando, o que tu equipo está impulsando en el Cono Sur, es obvio que el tema de los estándares internacionales o las normas o la similitud de normas y en el caso particular del Mercosur de los acuerdos internacionales entre países forma parte o incide directamente en el modelo de negocio que ustedes están implementando. En tu opinión, ¿dónde pensarías que están los problemas actuales para poder avanzar más rápido o menos rápido en este tema? Bien. A ver, yo creo que hay
hay 3 puntos que son claves que todos conocemos en esta industria y que están ligados a la seguridad brindada, a los costos y a la experiencia de uso. Ahí hay 3 atributos claves. Y después voy a hacer una mención a la parte normativa, pero respecto a esos 3 atributos, yo creo que para acelerar un poco el tema de los costos se bajan de alguna manera con infraestructuras como bueno, las que ya estaban comentando, con una infraestructura as a service, se logra bajar sustancialmente los costos y poder brindar estos atributos de seguridad que se están buscando por un costo mucho más asequible para distintas empresas. Entonces ahí está un poco el juego normativo que vemos en algunas regiones, que muy ligado a sus políticas también de privacidad, soberanía de los datos y demás, en lograr aceptar estos servicios cuando son provistos desde una nube y desde otro país, que bueno, hoy creo que anteriormente también estuvieron tocando un poco estos puntos, ¿no? En todos los países se dan y ahí se puede presentar un poco de barreras para que empresas privadas disponibilicen tecnología a bajo costo y se acelere un poco. La experiencia de uso creo que es un factor a mejorar de forma continua para acelerar la adopción de infraestructuras seguras de firma digital. En ese sentido, la pandemia ayudó mucho con el onboarding digital, aceleró bastante. Muchos reguladores sacaron resoluciones específicas para poder emitir certificados de forma remota, por ejemplo. Es un punto crítico, obviamente, porque tiene que ver con la seguridad en un punto crítico de la cadena de confianza y que obviamente en esto la confianza es clave, entonces no hay que dejar de vista eso. Me parece razonable siempre que se mida el atributo de seguridad, pero bueno, para que acelere hay que buscar maneras de bajar un poco esta barrera. Nosotros seguimos muy de cerca las actualizaciones de Europa, la parte de videoconferencia para onboarding no es un tema de acá, sino que de Europa también bastante discutido, pero creo que la pandemia ayudó un poco a empezar a acelerar ese punto, que de alguna manera mejora la usabilidad. Por eso comentaba estos 3 puntos claves, yo creo que son la seguridad, los costos y la usabilidad. Creo que son sumamente importantes trabajar de continuo para bajar barreras y que se logre acelerar la adopción. En cuanto a lo normativo también, creo que hay, en determinadas industrias hay que alinear un poco los protocolos específicos que hay, que a veces ofician como de stoppers para acelerar un poco esto, a veces de la parte notarial, o muchas veces creo que los bancos centrales de la región, la parte financiera, es una industria clave que se ve beneficiada de lo que es la firma digital. A veces que cuando los bancos centrales de alguna manera se alinean de forma explícita al uso de estas herramientas, ayudan un poco a que eso baje a distintas empresas, a otras industrias y a la ciudadanía en general. Creo que por ahí va un poco las líneas que nosotros vemos donde hay que hacer un poco más de foco en seguir trabajando para que se siga acelerando el uso. Gracias, Martín. Cristina, regreso un momento contigo, porque dentro de esta discusión en la que estamos hablando sobre la digitalización o sobre la globalización y sobre la regulación o la estandarización de normas a nivel global, durante la pandemia, en todos los foros en los que participamos, hubo un país que hizo un cambio en el que fue muy sonado dentro de los foros, como fue Honduras. Actualmente sabemos que ustedes son el único prestador de servicios de confianza internacional que está acreditado actualmente como tal dentro de Honduras. ¿Nos puedes dar un vistazo de cómo ha sido ese proceso o qué fue lo que ocurrió allí? Ajá.
Bien, en Honduras, como decías, a raíz de la pandemia, pues fue un país que modificó su ley. En abril de 2020 lanzó una modificación en la cual facilitaría el uso de las firmas y los certificados digitales y firmas electrónicas emitidas por otros prestadores ya acreditados en otros países, ¿de acuerdo? Esto facilitó que Guanataca como tal pudiera realizar la inscripción o solicitar allí la certificación, basándonos también en una serie de documentación que hubo que presentar y obviamente acreditar una serie de certificaciones y del cumplimiento de unas normas o de unos estándares internacionales. Todo ello ayudó, pues también creo que ayudó mucho a que Guanataca es un prestador, como decíamos, que más allá de ser un prestador como tal aquí en Europa, pues brindemos toda la parte de infraestructura de clave pública y, como decía, tanto de hardware como de software, a otros prestadores que están acreditados en múltiples países como son Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera. Por tanto, efectivamente, Honduras creo que lo hizo muy bien, que dio un salto de muchísimos años. Allí en Honduras únicamente había un prestador y era un prestador pues con una infraestructura más tradicional, por así decirlo. No estaba realizando, por ejemplo, firmas en la nube, ni as a service, no tenían mucha usabilidad, puesto que iban todavía con dispositivos físicos que dificultan el hecho de la movilidad. Y este es el salto o el gran salto que hizo Honduras durante la pandemia y que permitió que Guanataca se certificara allí como prestador de servicios de certificación. Gracias, Cristina. Bueno, saludamos a la gente que nos está viendo desde Honduras. Cristina, me quedo contigo un momento. Partiendo de esa base y hemos entendido, creo que todos, la prestación del servicio de PKI como servicio, valga la redundancia, que estáis prestando. ¿Hay algún otro servicio que dentro de este marco de negocios globales estén prestando con un enfoque global? Es decir, más allá incluso del tema de las acreditaciones, que ha sido repetitivo en las presentaciones hablar de las acreditaciones o de las distintas acreditaciones que deben contar en los países. ¿Hay otros enfoques que se estén dando a servicios de certificación o de confianza? Sí, hay otro enfoque. Un poco volviendo a la parte en la que hablábamos de aquellos países que todavía les cuesta adoptar un poco los estándares de la normativa europea y en algunos casos también en algunos sectores donde todavía no hay una regulación muy reciente para que la prestación de servicios o para que algunas empresas puedan desarrollar de la manera más ágil sus negocios. Dado que no es muy viable o no sería muy viable que utilizaran estos servicios de certificación acreditados como tal, pues como bien decíamos, ¿no? Por aquellos matices, no sé, pongo un ejemplo, pues en países, por ejemplo, que todavía no se permite la videoidentificación, por ejemplo, donde cada persona que deba o requiera la emisión de un certificado digital o de una firma electrónica deba desplazarse pues X kilómetros, incluso en limitadas franjas horarias, y en muchos casos es de urgencia o vital disponer de esa firma de una manera más inmediata, ¿no? Pues un poco en esos casos lo que estamos desarrollando, lo que estamos proveyendo es, basándonos en los mismos estándares técnicos y de seguridad que utilizaríamos para la prestación de servicios de certificación acreditados o certificados en otros países, prestamos esos servicios de confianza de una manera más global, no quiero decir sin regular, porque si no aquí Alonso igual me regañaría un poco, no, pero sí basándonos en todas esas normativas y en todas esas regulaciones y en toda esa seguridad, ¿no? Adaptarnos un poco a los modelos y al sector que se requiere. No sé, hay casos, por ejemplo, de las fintech. Las fintech ahora están en pleno auge y toda esa tecnología que desarrollan
para el sistema financiero, para el sistema financiero. Y ese modelo va un poco encaminado a poder prestar múltiples servicios tradicionalmente de una banca, pero a distancia, desde conseguir créditos en línea a solicitar tarjetas de crédito, no sé, operables tanto con distintas monedas de distintos países. En ese sentido, lo que estamos haciendo es eso, adaptar toda esta, o proveer toda la misma tecnología que proveemos con los servicios de certificación que sí están acreditados, pues en un marco que pueda ser capaz de dar cabida a cada uno de los sectores y facilitarles ese desarrollo de negocio y sobre todo en cada caso de uso, porque como bien decía Martín anteriormente, los casos de uso son infinitos casi. O sea, dependiendo de cada sector, de cada vertical, nos vamos a encontrar que la necesidad es una u otra. Por tanto, nos basamos en esos mismos servicios, pero para dar cabida a prestación de servicios no certificados, por así decirlo. Vale. Entiendo entonces que los beneficios que están disfrutando de estas empresas van directamente dirigidos a esto, a servicios globales, donde desde con un mismo servicio están dando cobertura a distintas jurisdicciones, ¿sí? Sí, correcto, porque incluso nos podemos encontrar compañías que tengan, no sé, pongamos un ejemplo, una compañía que preste dinero, ¿no? Pero pueden tener casos de usos distintos, pueden tener unas sedes físicas donde en algunas zonas las personas se dirigen físicamente a una oficina a prestar dinero y quizá todo el flujo de ese caso pueda ser un flujo digital, pero ahí sí daría cabida, por ejemplo, a lo que comentábamos antes, ¿no? Aún no siendo quizá permitido en el país la videoidentificación, estás identificando de alguna manera a esa persona, puesto que físicamente se ha dirigido a esa sede que le va a prestar dinero o a aquel, no sé. Pero puede tener esa misma empresa un mismo caso en otras zonas o en otros países inclusive, que preste dinero de manera a distancia, o sea, que la persona no requiera desplazarse de ninguna manera, ¿no? O se encuentra fuera de ese país y está en otro. Entonces, ahí un poco encajaría este servicio global donde intentamos, con las mismas características de un servicio certificado, por así decirlo, pero esos matices no nos permiten cumplir ciertas partes de la regulación, prestar un servicio más global, que además, por ejemplo, en este caso de ejemplo que ponía, pues perfectamente la regulación bancaria lo estaría aceptando. Entendido. El rescate aquí es común y de hecho el público que tenemos normalmente del sector financiero, bancario, fintech, siempre es abundante dentro del foro y normalmente tenemos siempre muchos casos de éxito o muchos casos de impulso de tecnología o de innovación en este sector, porque entendemos también que en muchos de nuestros países el tema financiero da impulso a la tecnología. ¿Ibas a decir algo más, Cristina? Sí, te quería poner un ejemplo un poco híbrido. El pasado año, Guatemala también en toda la parte de potenciar todo lo que es los sistemas digitales, pues permitió que las empresas, cuando van a contratar empleados, la propia empresa como tal tenga que relacionarse con el Ministerio de Empleo mediante certificado digital, ¿de acuerdo? Entonces, todas las empresas deben disponer de un certificado digital, que allá la nomenclatura es de firma electrónica avanzada, para poder facilitar o trasladar toda esa información y documentos de las nuevas contrataciones. Sin embargo, ellos mismos adoptaron también este modelo híbrido porque, digamos que permitieron que la firma de esos contratos laborales o la parte del usuario final de este empleado no requiera de una manera obligatoria que disponga de un certificado digital o de una firma electrónica avanzada. Por tanto, este sería un modelo híbrido en el cual están permitiendo que, de una parte, las empresas, por ejemplo, sí deban comunicarse o relacionarse con ese certificado digital emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado. Sin embargo, en la otra parte del ejemplo estaría cómo esos usuarios firman electrónicamente los contratos laborales. Y ahí entraba pues,
Una parte en la que los empleados o estas personas, estos ciudadanos, están firmando con distintos tipos de firma que podríamos denominar simple, básica o global, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero sin obligarlos a utilizar un certificado o una firma electrónica avanzada acreditada. Interesante el caso de UCI. Martín, en vuestro caso también lo comentaste en la primera parte de tu exposición, están dedicados a hacer los llamados servicios de última milla, lo cual entiendo, y corrígeme si no es así, que requiere un mínimo de research en cada país para saber cómo customizar ese servicio o ese servicio de última milla. ¿Puedes comentarnos o darnos un vistazo sobre cuáles son los casos de uso o dónde tiene aplicación o cuáles son los sectores al menos donde están apuntando estos servicios? Sí, sí, exactamente. Nosotros hacemos foco en esa última milla. Por un lado, integrando, como comentaba antes, servicios de entidades que están acreditados en los distintos países. Y por otro lado, nosotros también disponibilizamos otros métodos, como comentaba Cristina, de ese estilo, un poco más simples en su uso, que de repente una normativa a nivel de un banco central son aceptados, pero no necesariamente llega a nivel de ser acreditables en un país. Entonces, de esa manera logramos tener un abanico amplio de alternativas a la hora de firmar, que dependiendo el caso de uso se puede seleccionar una u otra. Y en ese sentido tenemos verticalizados algunas soluciones paperless para armar flujos de contratos y ese tipo de actas, contratos, recibos, ese tipo de soluciones que disponibilizamos todo nuestro abanico de alternativas, ya sean de muy alto nivel en cuanto a sus garantías legales y técnicas, como lo son las que están acreditadas, que ahí tenemos integraciones con terceros, como también otras alternativas de más fácil uso. Por darte unos casos, por ejemplo, no tan típicos, hace un tiempo en logística de última milla, por ejemplo, tenemos un cliente que para la entrega de determinados paquetes en la casa del usuario piden una firma en el caso de acá de Uruguay se utiliza con el DNI, pero sin contacto. Y eso ha empezado a traccionar en algunas empresas como evidencia para entregas de determinado valor o documentación. Después nuestros casos más típicos son por ejemplo, multinacionales que están en Chile, Argentina, Uruguay, utilizan híbridos en algunos casos, unos tipos de firmas u otras, y más que nada en el sector financiero, para préstamos, que se da algo interesante. Al final, similar a lo que comentaba Cristina, una fintech termina determinando qué riesgo quiere tomar. Y por ejemplo, para a ti darte un préstamo de determinado monto, no tiene por qué llegar a pedirte una identificación demasiado fuerte o una firma digital bastante fuerte, porque el riesgo lo está asumiendo la propia empresa y prefiere en muchos casos apuntar a que la experiencia de uso sea más ágil, más rápida y llegar a un mercado más amplio. Entonces, en esa última milla es donde trabajamos disponibilizando soluciones a este tipo de empresas, pero que cuando requieren ir a un caso más sensible, ya sea porque tienen una comunicación con un ente gubernamental o porque es un préstamo de otro monto, tienen en una misma solución la posibilidad de firmar con prestadores regulados. Ese es el caso más fuerte con el cual avanzamos, y la verdad es que se está dando mucho tracción en este otro tipo de firmas también, y sobre todo por tener la disponibilidad del amplio abanico, ¿no? Certificadas y no certificadas. Así que va un poco por ahí. Y a modo de reflexión de lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia particular, yo creo que la clave está un poco en conjunto, seguir trabajando por ese lado, en brindar alternativas. No es todo un tipo de tecnología u otro. Yo creo que
que la clave es en cuanto más alternativas de forma simple, económica, se pueda disponibilizar, vamos a poder de alguna manera colaborar con acelerar un poco la transformación digital de forma segura a todo tipo de empresas, ¿no? A grandes, medianas y pequeñas. Creo que por ahí está un poco la clave y sin duda trabajando en comunidad. Hoy comentaban, hay espacio para todos, sin duda hay espacios para todos y creo que estamos en una industria que es bueno la especialidad para lograr la calidad. Entonces, creo que hay espacios para que distintos perfiles estén especializados en distintas temáticas y en conjunto poder dar una solución global. Gracias, Martín. Alonso, paso contigo un momento en esta misma línea de preguntas sobre hacia dónde está apuntando el mercado, como lo ha comentado Martín, o hacia otros servicios distintos que también se están digitalizando. En tu caso, una pregunta, y me voy a arriesgar, o te voy a poner el compromiso de lanzarte una pregunta un poco más abierta, dado que tú de los tres eres el único que no viene de una empresa tecnológica o de base tecnológica dura. En este desarrollo de nuevos servicios, en materia de autenticación o de identificación electrónica en general, ¿hacia dónde están apuntando? En lo que ha sido tu experiencia, y a lo mejor aquí abusando de tus conocimientos privilegiados del mercado, ¿hacia dónde ves tanto la regulación como el mercado, las empresas apuntando en este sentido? ¿Biometría, blockchain tal vez? O una mezcla de ambas, incluso mezcladas con PKI también. A ver, ¿hacia dónde? A ver, yo siempre he dicho que en el mundo de la certificación electrónica, todo lo que tiene que ver con firma y con otros servicios de confianza, digamos, está superado, entre comillas. Es decir, tecnológicamente podemos mejorar la usabilidad, podremos mejorar, digamos, cómo combinamos los elementos y hacer soluciones más adaptadas a las realidades específicas de cada momento y de cada circunstancia, pero como regla general está bastante superado. Donde no está tan superado es en la parte de identificación, que además tiene una importancia absolutamente determinante en todo desde el punto de vista regulatorio. Son múltiples las normas y además son comunes, denominadores, esas normas en muchísimos países en las cuales se establece la obligación de identificar con quién estamos transaccionando, ¿vale? Tener una identificación o bien fehaciente o una identificación en un nivel de seguridad un nivel de confianza lo suficientemente razonable. ¿Hacia dónde está yendo el mundo de la identificación? Punto uno, igual que tenemos la identificación, voy a llamarla analógica, nosotros somos los que controlamos nuestra identificación analógica, es decir, reside en cada uno de nosotros y somos nosotros los que la controlamos, digamos, a intentar buscar ese homólogo en el mundo electrónico en el cual seamos nosotros los que la controlamos y que el nivel y el grado de confianza que genera esa identificación electrónica sea lo más seguro posible, ¿vale? ¿Cómo se consigue esa seguridad? Pues has dicho antes dos tecnologías, biometría y blockchain. Y yo añadiría adicionalmente las PKIs tradicionales de toda la vida. Es decir, la mezcla de esos tres factores hacen que se alcance unos niveles de identificación y también de usabilidad muy elevados. Problemas, nos lo estamos encontrando no solamente en Europa. Hay ciertos reguladores en los cuales en el momento que se habla de biometría, pues la respuesta es no. ¿Por qué? La verdad que no lo sabemos bien. O sea, le cuesta mucho entender el por qué le estamos explicando que la biometría ayuda a reducir drásticamente. Cuando digo drásticamente, no estoy hablando de datos inventados, estoy hablando de datos reales, con un simbolito de euro o con un simbolito de dólar al final. Estamos ayudando a reducir el fraude con tecnologías que ya existen, que en el estado de la técnica existen. ¿Por qué no podemos utilizarlas? Por razones de privacidad. Y nos dicen que, claro, que necesitamos informar previamente de no sé cuántas normativas en materia de protección de datos y no sé cuántas obligaciones en materia de privacidad y al mismo tiempo darle una alternativa a no utilizar la biometría para identificar.
permitidme la expresión, llamadme loco, pero si yo soy el malo y quiero defraudar, obviamente seré de los que quiero proteger mucho mi privacidad, ¿no os parece? Es algo obvio. Y más todavía cuando, fijaos, el prisma que lo estoy mirando es puramente desde un punto de vista, voy a llamarlo económico, ¿no? Es decir, el fraude desde un punto de vista económico, pero más todavía si tenemos, y ya existen casos en los cuales se ha constatado, hay un par de ellos en Europa, se ha constatado que, por ejemplo, en uno de los fraudes habituales en las operadoras de telco, en las operadoras, o sea, las compañías energéticas, en los contratos, suplantaciones de identidad, en los procesos de contratación, estamos hablando de millones de contratos, ¿vale? En Europa. Pues ya está constatado, en uno de los casos está constatado que había una de esas mafias, porque eran mafias, no estamos hablando de un tipo individual, mafias en las cuales, mafias organizadas, realmente la pasta que conseguían la utilizaban para financiar a Estado Islámico. Eso es una realidad, eso no lo digo yo, eso lo dice la Interpol. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de privacidad o estamos hablando de seguridad? O de las dos cosas. Intentar hacer que las dos cosas convivan. Estamos hablando, ahí ya estamos hablando de seguridad nacional. Y si me apuráis, de seguridad nacionales, de múltiples estados, en la cual hay también, o puede haberlo, también terrorismo internacional por medio, porque hay financiación de terrorismo. Entonces, la tecnología existe. Blockchain, sin dudísima alguna, es una tecnología muy útil para poder conseguir identificaciones, o sea, identidad federada, por llamarlo de alguna forma, dentro de múltiples territorios, no solamente un territorio, porque, como digo yo, lo bueno de una red blockchain es que quien hablan son las matemáticas, y eso es maravilloso, porque las matemáticas es un idioma internacional y creo que para todos 2 más 2 son 4, creo. Con lo cual no es una cuestión que dependa de los estados, es una cuestión de las matemáticas puras y duras. Y es una tecnología que además es muy, no sé cómo llamarlo, muy portable, entre comillas, ¿vale? Nos permite poder llevarla encima y poder interactuar con ella desde cualquier sitio sin ningún tipo de limitación. Lo único que necesitamos, obviamente, es una conexión a la red correspondiente. Nada más. Si además a eso le añades, y eso ya dependerá de los niveles que queramos alcanzar, le añadimos además una PKI asociada, pues pensad, le estamos añadiendo, por ejemplo, a la PKI, a los certificados electrónicos emitidos por la PKI, le estaríamos añadiendo, por ejemplo, cuál es una característica típica de un certificado electrónico, salvo que lo utilicemos dentro de una plataforma determinada. La trazabilidad, ¿no? No podemos trazar. O sea, yo puedo tener un certificado y haré identificaciones fehacientes, haré niveles altos de identificación, niveles de firma electrónicas cualificada, ya, pero de forma centralizada yo no puedo trazar qué es lo que ha ocurrido con ese certificado, salvo que lo utilicemos a través de una plataforma de centralización de certificados. Y si ese certificado, cada vez que hace una transacción, hace una, inscripción, vamos a llamarlo, dentro de la cadena de bloques de una red blockchain, pues imaginaos, bastará con entrar en un scan, entre comillas, de la red blockchain que fuera, meter el ID correspondiente y nos dirá todas las transacciones que ha hecho en la historia de ese certificado. Tendremos la trazabilidad, que es uno de los elementos que faltaría. Eso, en el mundo de la identificación, para mí es determinante, es vital. Es vital tener la trazabilidad y además tenerla en el momento exacto y concreto es determinante, es absolutamente determinante. Yo creo que vamos hacia ahí, ¿vale? Vamos hacia ese punto. Esto ahora que está tan de moda, lo de los metaversos, que ahora lo llaman metaversos. Los metaversos, los que tenemos ya unos cuantos de años, a mí me recuerda al Second Life, no sé si os acordáis. El metaverso es el Second Life, pero un poco más evolucionado, ¿vale? Un poco más, se supone que más evolucionado, pero la realidad es que pensad que en ese metaverso, en ese supuesto metaverso al que estoy seguro que llegaremos y utilizaremos probablemente, realmente cada uno tendremos nuestro avatar que tendrá su identidad electrónica, que será el homólogo a nuestra identidad analógica. Eso que estoy hablando no es ciencia ficción, eso es una realidad ya. Y la red blockchain será utilizada para eso con seguridad. De hecho, esos avatares serán NFTs probablemente y esos NFTs obviamente están generados, un token que está generado en una red blockchain específica, en una o en otra, múltiples, podría ser en varias de ellas. Entonces, yo creo que vamos hacia ahí.
¿Qué va a pasar por el camino? La verdad es que no lo sé, pero creo que el destino es ese. Es hacia donde vamos a ir, porque además creo que el mercado lo demanda. Tener una identidad altamente segura y que esa identidad altamente segura sea fácilmente utilizable y sobre todo también muy interoperable, y lo que da una red blockchain es interoperabilidad y trazabilidad, aparte de integridad, pero eso se puede conseguir de otras muchas formas. Yo creo que es uno de los destinos, sin dudas, clarísimos, sin duda alguna. Muy interesante, Alonso. Seguramente tendríamos para hacer un foro entero únicamente dedicado a esta pequeña ventana hacia lo que viene en el futuro. De hecho, aprovecho para invitar o para recordar que en el día jueves 18 de noviembre en el ID Foro estaremos también tocando temas de biometría y también de blockchain con interesantes panelistas. Aprovecho ya el último minuto que tenemos antes de poder cerrar el panel para tomar un par de preguntas que estaban dentro del chat, unas dirigidas a todos en general. Más allá, alguno de los panelistas o de los panelistas ha tenido experiencia o conoce de casos reales de implementación de emisión de certificados con videoidentificación, donde entendemos que la biometría que estaba comentando Alonso está involucrada. No sé si alguno quiere tomar la palabra aquí. Quien queráis. ¿No? Yo en mi caso, o sea, ¿te refieres si lo hemos hecho a título personal? O si conocen casos de implementaciones de este tipo, al menos. Sí, claro, muchísimos. Sí. De hecho, nosotros hemos hecho varios informes de auditoría de prevención de blanqueo de capitales como expertos externos en PBC de entidades financieras que utilizan tecnologías de identificación biométrica para, en este caso, no solo podría ser, porque realmente la tecnología es muy parecida a la de emisión de certificados, en el caso de ellos es para identificación no presencial, siguiendo los requisitos que estableció el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales en su momento. A ver, esto que hizo el SEPLAC no era nuevo, realmente esto venía, Italia ya lo tenía definido previamente para el sector financiero, Alemania también lo tenía, Alemania ya lo tenía definido en una norma técnica de verdad, no lo que tenemos en España, que no es una norma técnica, y que ahora es cierto, y el otro día además me lo planteaba con el tema del CCN, con el tema de la norma técnica del Centro Criptológico Nacional, que la sacó específicamente para la emisión de certificados, pero hay un pequeño detalle, no la sacó para la emisión de certificados, fue coyuntural, es decir, tenemos que hacerla para la emisión de certificados, ¿vale? Porque la orden ministerial nos lo requiere, pero la realidad es que es para la identificación mediante sistemas de identificación dentro, tanto para la emisión de certificados como para otros trámites y particularmente dentro del sector público. ¿Por qué? Porque dentro del sector público el CCN es el organismo de referencia, según el Esquema Nacional de Seguridad, es el organismo de referencia y de interoperabilidad, es el organismo de referencia a los efectos de establecer cuáles son los niveles de seguridad adecuados, ¿vale? Como estamos hablando de identificación, es el CCN el que define videoidentificación, es el CCN el que define los requisitos. Si cumplimos con los requisitos del CCN, ¿por qué no podemos utilizarlo para la videoidentificación de los ciudadanos ante servicios públicos? Parece obvio que sí, ¿no? El otro día lo estuvimos analizando y efectivamente está clarísimo que por ahí van a ir también los tiros. ¿Estamos teniendo problemas a nivel con tema de datos? Por ahora, en el sector financiero no los hemos tenido. Yo no descarto, sinceramente, que lo que pasa es que ahí la agencia realmente está utilizando dos criterios, uno es autenticación y otro es identificación, ¿vale? Autenticación nos dice que ok a la biometría, identificación no. Pues la diferencia está en si comparo lo que venga en el DNI con lo que está en la cámara ahora mismo, ¿vale? Lo que se está viendo en la cámara, eso es 1 a 1, o si es 1 a n, que es básicamente guardo en una base de datos toda la biometría y lo que hago es comparo la biometría que me está entrando por la cámara con lo que está en la base de datos. Esta es la que pone en tela de juicio por considerar que no es proporcional en la mayoría de los casos, con independencia del tratamiento que se haga, el tiempo que se haga, aunque estamos hablando de milisegundos, ¿vale? Realmente yo creo que esto no es solamente la agencia española, esto es Europa, tiene bastante miedo a que esto se acabe convirtiendo un poco en
en un estado gran hermano, ¿vale? Y no pongo nombres de qué estados hay gran hermano. Creo que tiene un poco de miedo a eso, por lo bueno y por lo malo que puede llevar la parte buena que la tiene, obviamente, el estado gran hermano, y también la parte mala que la tiene el estado gran hermano. Pero como digo, realmente la tecnología no es ni buena ni mala, es neutra. El que es bueno o malo es el que utiliza la tecnología y el que decide para qué se utiliza la tecnología. Entonces yo creo que ahí es donde está lo determinante. Si tú controlas para qué se utiliza la tecnología y los usuarios voluntariamente decimos que queremos desbloquear nuestro teléfono móvil con biometría facial, ¿por qué no? Déjennos decidir. Si somos nosotros los que somos conscientes y queremos decidir, si somos conscientes, repito, si somos conscientes y estamos debidamente informados, déjennos decidir. Y ahí yo creo que está habiendo, no solamente, insisto, en España, hablando de Europa, incluso en algunos países de América Latina, ciertas reticencias, ¿vale? El último que he estado viendo de esto ha sido Costa Rica. Ciertas reticencias en el tema del uso de la biometría, que no digo que no sean legítimas, que digo que, bueno, que a lo mejor nos estamos pasando un poco de la raya prohibiendo cosas que a lo mejor nos pueden solucionar un montón de problemas. Esperemos que tengamos más tiempo en el futuro para seguir discutiendo sobre estos puntos. Una última pregunta muy breve, dirigida a Cristina, que viene específicamente del público. Más allá del tema de las infraestructuras PKI y de los hándicaps que esta presenta, uno de los problemas que se enfrentan las empresas es cómo acreditarse ante los reguladores de los países. ¿Cómo abordan esto? Brevemente, Cristina, nos quedan 30 segundos. Muy brevemente. Cuando Wanataka pone en marcha toda la parte de dotar a ese prestador o a esa nueva empresa para acreditarse, no únicamente brindamos toda la parte de infraestructura tecnológica a nivel de software y hardware, sino que toda esa puesta en marcha incluye también todo el acompañamiento que se necesite o que necesite esa empresa para solicitar ese expediente de acreditación, asimismo también toda la parte de capacitación o formación en los nuevos sistemas que están adquiriendo, así sea as a service, desde cada una de las áreas para poder llevar a cabo la provisión de servicios. Muchas gracias. Cristina Jareño, directora regional de Wanataka, Alonso Hurtado, socio de Écija, y Martín Fernández, director general de Bafirma. A los tres, muchísimas gracias. Martín, miembro del foro desde el año 2020. Cristina, Alonso, bienvenidos como miembros del foro a partir del año 2021. Estamos muy agradecidos y muy honrados a que hayáis aceptado esta invitación a participar este año y esperamos que esta sea la primera de muchas más oportunidades para compartir juntos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Que esté muy bien.